¿Recuerdas? Acostarse panza arriba y descubrir que las nubes se mueven. Darte cuenta de que hecho bolita cabes en una caja. Peinarte con espuma de shampoo. Esculpir una obra maestra con puré de papa. Sacar un hito por la boca un día de frío. Arrugarte como pasita en la regadera. Darte cuenta de que se te ve una narizota en las esferas. Notar que las abejas sí visten de rayas. ¿Recuerdas? Eso es el asombro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Se puso fuerte la fiesta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tomaron su dosis de cafeína para la temprana hora de la mañana? Al rato podemos tomar otra dosis de cafeína. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Segunda jornada del 8º Congreso Nacional Compartir el Asombro. Les preguntaba de la cafeína, pero la verdad es que no creo que necesitemos muchos estimulantes hoy. Igual que ayer, va a haber aquí en el escenario gente de verdad espectacular, de súper nivel, súper nivel. Y de varios países a propósito. Vamos a abrir boca, si les parece bien, con un caballero. Lo arrancamos de Colombia, nos lo trajimos a México, seducido por las playas del Caribe, me imagino yo. Es un señor que sabe mucho de temas de educación, primero porque ha estudiado mucho él mismo, mucho y en muchas partes. Estudió en el Greensboro College, que si recuerdo bien está por ahí por Carolina del Norte, estudió en Santiago de Compostela, estudió en su país, en Bogotá, y trabaja mucho. Es director global de coaching y consultoría académica de Santillana. A propósito, les juro que nuestros anfitriones no me pidieron que dijera esto. Son muy elegantes con sus virtudes y con sus logros. Pero, pues, hay que decir que Santillana es garantía plena. Si alguien trabaja ahí, hay que escucharlo cuando hablamos de asuntos de educación, de creación de contenidos relacionados con la educación. Pues Santillana es top. Así pues, antes de que regrese a Colombia, los dejo con don Andrés Guerrero. Andrés, te quedas en tu casa. Hola Julio, buenos días a todos, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Siguiendo un día maravilloso que tuvimos ayer, con un nivel muy alto. Luego un show espectacular anoche. Así que bienvenidos todos y todas. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de transformación educativa. Entonces, la idea es básicamente conectar muchas de las ideas que vimos durante la jornada de ayer con muchos conceptos que trataré de comentarles el día de hoy, pero sobre todo un elemento que para mí es muy importante es cómo podemos aterrizar algunos de esos conceptos, o todos, en nuestras instituciones educativas. Entonces, mi nombre, mi correo electrónico, estaré siempre a su disposición, lo que les pueda apoyar. Entonces, hoy hablaremos de 4 conceptos. Primero, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algunas lecciones que aprendimos sobre educación en la pandemia. Luego, los retos. Aquellos retos que han surgido y que estamos enfrentando actualmente sobre la educación post-pandemia. Luego, uno de esos retos, un Zoom, la sostenibilidad de nuestras escuelas post-pandemia, cómo hacer nuestra escuela sostenible. Y cerraremos en esa transformación. ¿Cómo aterrizamos esa necesidad de transformar para enfrentar esos retos post-pandemia? Esa es nuestra agenda para la sesión de inicio de jornada. Bueno, esto conecta mucho con algunas de las ideas que plantearon ayer también, y es tener memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar lo presente y optimismo desafiante para afrontar el futuro, que este es básicamente un mensaje
muy potente que quiero dejar con ustedes al inicio de esta sesión, y es tomar lo bueno de esta situación tan difícil que hemos vivido durante 2 años para afrontar un futuro lleno de retos, pero también lleno de oportunidades. Y la primera reflexión: ¿qué lecciones aprendimos sobre educación en pandemia? Veamos pues. Primero, la escuela es mucho más que un lugar donde se aprende. Y en realidad es que las familias empezaron a echar esto en falta porque es donde nos damos cuenta que se trabaja aspectos socioemocionales, interpersonales. Entonces, se ven aspectos como la alimentación, que pareciera que no son importantes, pero también se ven allí en la escuela, donde este tema de cercanía con nuestros estudiantes nos permitía tener los procesos de enseñanza y aprendizaje con un nivel distinto que se había afectado durante estos 2 años. El liderazgo de ustedes, de los directivos, de los directores, de las directoras, fue crucial. El poder llevar la escuela presencial a un formato remoto, con todos los retos y con todas las dificultades que esto presentó, pues fue fundamental, porque pudimos continuar esos procesos de enseñanza y aprendizaje en casa. Tercero, el bienestar emocional es clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enfrentamos muchísimas situaciones de depresión, de desconexión de nuestros estudiantes en casa, que ahora estamos retomando en la presencialidad, pero también nuestra como directivos y como maestros y maestras. Y este para mí es uno de los más importantes. El cambio de paradigma de la escuela del siglo pasado se dio, se rompió. Y alguien mencionaba, uno de mis colegas en la sesión de ayer, la escuela tradicionalmente siempre ha tenido el mismo formato, pero de un momento a otro, de manera abrupta, nos vimos abocados a ir a casa, a trabajar de manera virtual, y este fue un cambio, una ruptura de ese paradigma que se dio a fuerza, pero que lo hicimos con todo el profesionalismo posible. Segundo, ¿cuáles son esos retos que nos plantea la escuela post-pandemia? Voy a hablar de varios aspectos. El primero tiene que ver con el aspecto curricular. Ayer Bruno mencionaba el tema de no apegarnos al currículo, de que el currículo no sea tan rígido. Y aquí coincido con él, y es, primero, que tenga una coherencia entre lo que está escrito, lo que yo digo que soy como institución educativa, y luego lo que yo enseño en las aulas. Pero luego también cómo evalúo. ¿Por qué? Porque a veces yo digo que soy institucionalmente algo en los documentos, pero luego cuando lo llevo al aula de clase sucede otra cosa distinta, y luego cuando tengo que enfrentarme a los procesos evaluativos pasa otra cosa distinta. Y allí es muy complicado tener procesos de trazabilidad, ¿sí? De poder verificar que mis estudiantes sí están alcanzando esos objetivos educativos que se han planteado. Entonces, esa coherencia va a ser fundamental. Segundo, y aquí hablamos de la flexibilidad, que sea un currículo flexible, adaptable y que ayude a nuestros estudiantes a superar esas brechas en los aprendizajes. Esa flexibilidad va a ser fundamental porque aunque hicimos un gran esfuerzo para poder funcionar de la mejor manera posible durante pandemia, hay falencias en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y sí que tenemos que estar muy atentos a poder identificar cuáles son esas brechas para poder ayudarles y apoyarles para nivelar y alcanzar esos aprendizajes esperados. Tercero, que incorporen metodologías que sean metodologías activas. Ayer él se planteaba el tema metodológico como una manera muy importante, como un aspecto muy importante de la escuela. Y aquí yo me atrevo a plantear las metodologías activas como un elemento fundamental, y aquí vamos a hacer un zoom en un ratito. Y ayer hablábamos de neuroeducación y cómo la neuroeducación nos da una luz, un norte de hacia dónde podemos proyectar todo ese componente metodológico. Y luego mi colega Ernesto les va a contar un poco más al respecto sobre las metodologías activas con un foco muy fuerte en la neuroeducación. Otro aspecto fundamental, la evaluación formativa. Y aquí voy a hacer un zoom en un ratito en la evaluación, no como el objetivo del proceso educativo, sino como parte de ese proceso. Y por último, que incorpore la tecnología como herramienta de aprendizaje, porque en realidad venimos de un foco muy fuerte de uso de tecnología, pero también en un momentito les voy a contar algunos aspectos que tenemos que considerar cuando implementemos tecnología y tratemos de balancearla en nuestra realidad actual. Hablemos ahora un poco sobre las metodologías. Planteo las metodologías activas porque en cuanto a los estudiantes
el foco es que ellos estén al centro del proceso, que ellos sean los protagonistas. De ayer me identificaba con muchos de los planteamientos que hacía Bruno, y en realidad que ellos sean los protagonistas permiten que esa motivación, ese asombro, esas ganas de estar allí en la escuela todo el tiempo se mantengan, que sean productivas, que sea un proceso constructivo. Y ayer él se hablaba del tema de investigación. Y cuando yo construyo con mis colegas, con mis compañeros, en realidad el proceso es mucho más significativo, mucho más potente. Y no que sean básicamente receptores. Que sean funcionales. Que sea basada en la resolución de problemas y de retos de nuestro contexto, de nuestra realidad. Y uno muy importante, que sean transferibles. Y que esos aprendizajes se puedan aplicar en asignaturas y en la vida real. Ayer se hablaba de aprendizaje-servicio y esto sí que conecta muy bien con el tema de aprendizaje-servicio. Esa aplicabilidad, y ahí es cuando en realidad tengo un aprendizaje que sea significativo. La evaluación. La evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Aquí les comento que sin un proceso de evaluación del aprendizaje que es efectivo, o que un proceso efectivo de aprendizaje de evaluación, es imposible que todos los estudiantes alcancen las metas que nos hemos propuesto. Es decir, ese proceso tiene que ser muy bien planteado, y allí propongo, primero, que sea continua. Usualmente siempre pensamos en la evaluación como el objetivo, la calificación, el resultado. Pero si es continua, sobre todo desde una perspectiva diagnóstico, y hace un momento les decía, hay que ver cómo están nuestros estudiantes, qué brechas tenemos que superar. Eso es parte de esa continuidad del proceso, durante el proceso, para ver cómo tengo que apoyar a aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad adicional o aquellos que van más adelantados. Y al final, pues obviamente dentro de esa parte del proceso continuo, pues obviamente el resultado, que no nos podemos olvidar de él, pero que ese proceso sumado al resultado es el que nos permite determinar que esos objetivos en realidad se hayan cumplido. Que sea interpretativa, y esta es un área que en realidad tenemos que trabajar a fondo, y es que esos datos que nos arrojan los procesos evaluativos durante todo el ciclo de aprendizaje de nuestros estudiantes los tengamos en cuenta para orientar nuestras acciones pedagógicas desde las direcciones que ustedes llevan a cargo, pero también desde las aulas de clase para ver cómo debo orientar lo que sucede en el día a día en la escuela. Y por último, que sea participativo. Actualmente siempre hay un escenario donde el maestro evalúa y donde los estudiantes son receptores de ese proceso evaluativo. Aquí básicamente es que haya dinámicas distintas de evaluación, que exista esa dinámica o ese proceso del maestro evaluando a sus estudiantes, pero que haya coevaluación estudiante-estudiante, o que haya procesos también de heteroevaluación. La tecnología, un aspecto súper importante, porque la tecnología nos permitió sobrevivir durante estos 2 años de pandemia. Y ahora veamos un poco algunos planteamientos sobre la tecnología post-pandemia. Existe aún la necesidad de formación a maestros en pedagogía digital. Aprendimos muchísimas lecciones. Ayer ustedes contaron algunas experiencias individuales que tuvieron. Pero en realidad tenemos que profundizar en esos procesos formativos para poder utilizar la tecnología con propósitos educativos, con propósitos pedagógicos. Debemos formar a nuestros estudiantes puntualmente para un uso responsable y mesurado de la tecnología. Carlos le preguntaba ayer a Bruno al respecto cuando hablaban de redes sociales. Y ese balance es un balance súper importante. Nuestros estudiantes, decimos, son tecnológicos, pero son tecnológicos para ciertos usos de la tecnología. La tecnología con propósitos educativos, donde tienes capacidad de análisis, donde seleccionas las fuentes correctas de información, las herramientas tecnológicas apropiadas, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y no incorporar en la escuela. Hay necesidad de herramientas tecnológicas de calidad, que sean diseñadas para propósitos educativos. Las redes sociales son un gran medio de comunicación y un gran medio para la educación, pero también hay herramientas especializadas, y en ese sentido sí que nosotros, desde Compartir, tenemos una gran gama de posibilidades que están a su disposición para potenciar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, debe existir un balance entre el uso de los recursos tecnológicos y los no tecnológicos.
ahora más que nunca. Entonces, regresamos de 2 años de mucha tecnología y ahora vamos al aula de clase, y he visto en algunos otros países donde la gente dice, no quiero nada más tecnológico, quiero el libro físico, quiero el cuaderno, quiero todo lo analógico posible. Está muy bien, eso hay que mantenerlo, pero no podemos olvidar las lecciones y todo aquello aprendido durante la pandemia en cuanto al uso de la tecnología. Entonces aquí lo importante es generar ese balance y aprovechar esas lecciones aprendidas. Una muy importante, que seguro ustedes como directores y directoras les preocupa mucho, que es la sostenibilidad de la escuela. Una escuela con sostenibilidad, voy a plantear aquí estos 5 aspectos: sostenibilidad social, ambiental, económica, cultural e institucional. Partiendo desde una sostenibilidad institucional, una buena gobernanza, una buena estructura de organización de nuestra escuela para toma de decisiones con una gestión muy participativa, donde aunque tengamos objetivos estratégicos desde la dirección de la escuela o desde los propietarios de la escuela, podamos contar con el equipo de mandos medios, los maestros, las familias, para que así haya mayor efectividad de esas decisiones, pero sobre todo de esos objetivos que nos trazamos como directores o como directoras. La sostenibilidad social, incorporación de procesos democráticos donde todos podamos ser partícipes de lo que sucede en nuestra escuela. La sostenibilidad cultural, donde incorporemos nuestros saberes ancestrales, nuestro patrimonio y sobre todo esa continuidad y ese cambio que tiene que ver con nuestra cultura. La sostenibilidad ambiental, muy importante, muy mencionada también ayer, que es una sostenibilidad que implique que tenga en cuenta la conservación del medio ambiente, la eficiencia energética en nuestras instituciones, el manejo de desechos y también el ciclo de vida de los diferentes materiales que nosotros utilizamos en nuestra escuela. Que es muy importante. La sostenibilidad económica. Y en cuanto a la sostenibilidad económica, para lograrla, tener una excelente relación que sea costo-beneficio. Lo que yo ofrezco como escuela a mi comunidad versus el beneficio que ellos reciben por hacer parte de mi institución, por tener un proyecto educativo que sea atractivo. Un modelo pedagógico que sea diferenciado, que en realidad aporte y que sea muy llamativo para nuestros padres y madres de familia y obviamente para nuestros estudiantes. Aquí conecto ese punto anterior con valores agregados que sean en realidad atractivos a la comunidad, la enseñanza a un muy buen nivel de una segunda lengua, el desarrollo de habilidades socioemocionales, las habilidades de pensamiento computacional, entre otros, que se convierten en elementos diferenciales que hacen que mi oferta educativa sea en realidad atractiva y potente. Y por último, que es algo en lo que a veces podemos ser un pelín temerosos, y es el cumplimiento de objetivos. En realidad, un proyecto educativo que sea atractivo es cuando en realidad alcanzo los resultados que me proponga, desde calidad académica, desde desarrollo de valores, desde desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes, pero en realidad demostrarle a la comunidad educativa, a las familias, que estoy alcanzando esos resultados que me he planteado como institución. Entonces, todo esto que he propuesto, que he planteado, implica transformar y repotenciar muchos de los procesos que estoy teniendo en mi institución educativa, en mi escuela, post-pandemia. Esta transformación educativa nos permite tener una escuela sostenible, porque la escuela es un organismo vivo que tenemos que ir repensando, actualizando, potenciando. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo lograr la transformación educativa? He hecho unos planteamientos que son muy claros en muchos aspectos, pero ¿cómo aterrizo eso en la realidad de mi escuela? Bueno, entonces aquí es donde tenemos a compartir, que busca de la mano con ustedes generar esos procesos de transformación educativa, y este video les cuenta un poco al respecto.
Entonces, queremos ser sus aliados en ese proceso de transformación educativa para afrontar esos retos de los cuales hemos hablado en esta primera parte de la presentación. Ahora vamos a ver el cómo, y es el coaching académico para apoyarles en ese proceso de transformación educativa. Como ustedes, nosotros hemos reflexionado y hemos repensado muchos aspectos para afrontar esa educación post-pandemia. Y muchos de esos aspectos los vamos a contar el día de hoy, los veíamos el día de ayer, y ahora les voy a contar cómo nos hemos repensado el proceso de coaching académico. Básicamente ese proceso lo definimos como la materialización de esa transformación educativa, fortaleciendo una cultura de mejora continua en nuestras instituciones. Y aquí lo queremos trabajar en 5 ámbitos en los cuales les queremos apoyar para potenciar y transformar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Primero, las competencias y las habilidades que desarrollamos en la escuela con nuestros estudiantes. Segundo, un componente muy fuerte donde potenciemos todo el componente metodológico del cual ya hablábamos, y es cómo puedo innovarlo, cómo puedo transformarlo, cómo puedo hacerlo mejor para que sea más atractivo para mis estudiantes. Y obviamente un proceso de evaluación, como lo planteábamos hace un momento, un proceso de evaluación que en realidad sea formativo. Los ambientes de aprendizaje, no solamente físicos, para ver qué tipo de dinámicas puedo utilizar en mi aula de clase y en los diferentes espacios que tengo dentro de la escuela física, pero también dentro de la escuela, como una escuela virtual también, con ese componente que les decía tecnológico que no podemos olvidar y que balanceado nos ayuda a ser mejores, ya que nuestros estudiantes también estén enganchados con su proceso de aprendizaje. Y obviamente tiene que ver con la tecnología educativa, todo el componente de hardware, de digitalización de nuestras aulas de clase, pero también el software, las diferentes herramientas que han sido pensadas y que han sido diseñadas con propósitos pedagógicos que hacen parte de compartir. El desarrollo de personas, y este es muy, muy importante, y es cómo para que ese sueño que nosotros tenemos de escuela, esos objetivos que nos hemos planteado, en realidad se lleven a cabo en la institución. Y aquí tiene que ver con esa formación a nuestros maestros, a nuestras maestras, para que ese objetivo se pueda cumplir. Y obviamente formación a nuestros equipos directivos. La comunicación. Y es cómo cuento a mi comunidad, a padres de familia, a externos, a estudiantes, maestros y maestras, ese proceso de transformación educativa. Entonces, es en estos 5 ámbitos donde desde los procesos de coaching académico queremos ayudarles a potenciar su proyecto educativo, su modelo pedagógico. Y esto lo queremos hacer básicamente desde 3 gestiones, un poco para que ustedes también conozcan cómo será ese proceso de implementación del coaching académico de compartir en sus escuelas. Primero, una gestión operativa que tiene que ver con la puesta a punto del ecosistema, de las diferentes herramientas, de los diferentes procesos, de los diferentes programas. Es decir, tengo todo mi ecosistema, todo mis herramientas a disposición a punto para empezar a trabajar y a que mi proyecto sea transformador e innovador. Luego una gestión que ya interviene lo pedagógico en los 5 ámbitos que les mencionaba hace un momento. Ya es esa potenciación de nuestro modelo pedagógico. Y esto alineado con una gestión que es una gestión estratégica o una gestión de innovación. Pero esa gestión de innovación se da bajo los objetivos que conjuntamente con ustedes, directores y directoras, establecemos para sus escuelas. Al final, lo que nosotros queremos hacer es que ese sueño que ustedes tienen de institución educativa, esos objetivos que ustedes están planteando, se cumplan.
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos al día a día? Les voy a contar un poco al respecto. Primero, iniciamos con un diagnóstico institucional para entender a fondo sus escuelas. Y aquí le voy a pedir a mis colegas de la parte de producción que me ayuden a hacer clic en la parte de diagnóstico y plan institucional. Gracias. Y aplicamos una herramienta de diagnóstico. Nuestro equipo de coaches aplica una herramienta de diagnóstico institucional donde vamos a analizar los procesos de gestión directiva, la gestión del currículo, la gestión de nuestros estudiantes, la gestión de los educadores, la satisfacción de las familias y la comunicación. Y esto lo hacemos desde dos perspectivas, desde un eje académico y desde un eje convivencial. Con esa información generamos conjuntamente el plan de trabajo que vamos a implementar durante el año académico, pero también a mediano y a largo plazo. Voy a pedir a mis colegas que por favor hagan clic en el corazón. Gracias. Y bueno, la gestión operativa que les contaba hace un ratito, se ve aquí, esa puesta a punto, que es lo que les contaba, que es que nuestro ecosistema esté listo, esté funcional, que esté preparado para iniciar nuestro año académico. Una vez generamos ese diagnóstico, esa puesta a punto, entregamos un primer reporte, que es contarles a ustedes cómo ese plan estratégico se empieza a llevar a cabo. E iniciamos con el componente pedagógico que está presente aquí en nuestros ciclos formativos. Aquí quisimos darle un cambio muy fuerte a la conceptualización de talleres y pláticas. Usualmente tenemos una demanda muy fuerte de ese tipo de solicitudes, pero a veces no hay una articulación entre las diferentes temáticas que trabajamos, y lo que queremos hacer en un ciclo formativo es básicamente tener una temática que en realidad responda a ese diagnóstico institucional y a esos objetivos que ustedes han planteado, y que se trabaje en un número de sesiones que pactemos con ustedes. Así hay un nivel de profundidad y en realidad estamos respondiendo a eso que ustedes como directores y directoras están soñando y están planeando como una meta para ser alcanzada. Luego hacemos un proceso de acompañamientos a clase, donde básicamente lo que queremos es acompañar a los maestros y a las maestras para ver cómo está siendo el proceso de implementación, y así aquellos procesos que están siendo muy fuertes los mantengamos, y aquellas áreas que veamos como áreas de mejora las podamos tener en cuenta y las podamos potenciar. Luego entregamos un segundo reporte, si se dan cuenta, más avanzado del año, para que ustedes estén al tanto de cómo va este proceso de trabajo, este plan de trabajo que nos hemos pensado. Continuamos con un segundo ciclo formativo, que es un número de sesiones, 3 o 4 sesiones, otra temática que estratégicamente se ha establecido con ustedes y que utilizamos para hacer ese proceso de desarrollo profesional de los maestros y las maestras. Recuerden, siempre pensando en esos objetivos estratégicos de la institución. Hacemos una segunda tanda de acompañamientos a clase para cerrar el ciclo escolar. Entregamos un último reporte de cierre que da cuenta de cómo estuvo todo el proceso de implementación, de compartir durante todo el ciclo académico. Y cerramos con algo muy interesante que se lanzó el año pasado, que tiene que ver con un índice de progreso. Le voy a pedir aquí al equipo de producción que haga clic en las barritas. Gracias. Básicamente, ¿qué queremos hacer en un índice de progreso? Y es medir de manera integral el avance de la escuela a lo largo del ciclo académico, en varios aspectos. En la vitalidad digital, en el desempeño de nuestros estudiantes. Aquí planteo dos áreas que son lenguaje y matemáticas, que es como está planteado el índice local. En las competencias digitales de nuestros maestros y en el avance en procesos pedagógicos. Es decir, como ustedes se dan cuenta, respondemos a un plan que es muy estructurado, donde tenemos un nivel de intervención muy importante con ustedes como protagonistas, y al final que ustedes estén muy al tanto durante todo el proceso y al cierre de ese ciclo, que sepamos cuáles fueron esos objetivos alcanzados, cómo estamos,
y que nos podemos proyectar para el año siguiente y el largo plazo. Aquí le voy a pedir a todavía, no, vamos a ir con un pequeño video. Si le damos clic, por favor, al video. Es un poco como luce la herramienta del índice de progreso, una herramienta interna nuestra que utiliza nuestro equipo de coaches académicos. Y aquí básicamente lo que nosotros hacemos es seleccionar el programa que la institución educativa que, digamos, vamos a utilizar para trabajar el índice. Aquí incorporamos toda la información, reitero, esto lo hace nuestro equipo de coaches académicos. Aquí alimentamos toda la información con esos objetos de medición que queremos en realidad identificar cómo va el progreso de esos objetivos que nos hemos trazado. Toda la información se incorpora acá. Lo que vamos a ver más adelante es que cuando ya la información se ha incorporado, ya tenemos un resultado que nos permite tener esa visión 360 de cómo va la institución educativa. Entonces aquí ya la información se ha incorporado, básicamente ya tengo la posibilidad de descargar mi reporte, que es ese reporte que les entregaremos a ustedes y les contaremos cómo va el centro. De aquí tengo todo un análisis y frente a los objetivos que nos hemos trazado, cómo está la institución. Entonces en realidad que sí lo que buscamos es que esa transformación que nos hemos planteado se haga realidad, sea medible, sea un proceso y podamos estar en control de él a lo largo de esta alianza de colaboración escuelas compartir. Si por favor hacen clic nuevamente en las barritas. Gracias. Pero ¿cómo implementamos o cómo son esas dinámicas de coaching académico dentro de compartir? Y básicamente trabajamos unos aspectos presenciales muy alineados con lo que tiene que ver con esas reuniones con ustedes, directores y directoras, de planificación, de diagnóstico, de proyección del trabajo, los acompañamientos a clase, que son fundamentales para poder estar allí con ustedes, y la entrega de reportes a través de diferentes reuniones para contarles cómo va el ciclo de trabajo, cómo va el proceso. Y aprovechamos también los procesos virtuales para trabajar en la formación de las herramientas compartir, las diferentes herramientas del ecosistema, los ciclos formativos y otros procesos formativos que pactemos con ustedes como directores y directoras. Entonces, estamos listos para acompañarles en ese proceso de transformación educativa. Así que a lo largo de este día de hoy que nos queda, por favor, búsquenos, les podemos contar con mucho más detalle en qué consisten esos procesos y poderles apoyar, que es lo que queremos, afrontar esos retos de la educación post-pandemia. Así que muchísimas gracias a todos y todas y estaremos viéndonos a lo largo del día de hoy.